El sol de octubre se filtraba por los enormes ventanales del penthouse en Polanco, iluminando las canas plateadas de don Aurelio Mendoza mientras contemplaba la Ciudad de México desde las alturas. A los 75 años, sus manos curtidas por décadas de trabajo ya no sostenían contratos ni calculadoras, sino una batuta de madera que acariciaba con la delicadeza de quien toca un tesoro. «Papá». La voz de Elena, su hija mayor, interrumpió sus pensamientos. «Los de la junta directiva están esperando». Aurelio se volvió lentamente. Su hija, de 52 años, había heredado su mirada penetrante pero no su paciencia. Detrás de ella, su nieto Sebastián jugaba distraídamente con su teléfono, ajeno a la trascendencia del momento. «Que esperen un poco más, mija. Estoy ensayando». Elena suspiró, acostumbrada a las excentricidades recientes de su padre. Desde que había anunciado su retiro del conglomerado Mendoza y Asociados 6 meses atrás, don Aurelio había desarrollado una obsesión que nadie en la familia comprendía: dirigir una orquesta. «Papá, sabes que te apoyamos en todo, pero ¿no crees que es un poco tarde para esto?». Los ojos de Aurelio se encendieron con una chispa que Elena no había visto en años. «Elena, construí este imperio desde cero, ladrillo por ladrillo, peso por peso. Trabajé 16 horas diarias durante 50 años. Nunca me tomé vacaciones, nunca me detuve a escuchar música, nunca». Su voz se quebró ligeramente. «Nunca perseguí un sueño que no fuera el éxito empresarial». Se acercó al piano de cola que había mandado instalar en su oficina la semana anterior. «Pero cuando escuché la Rapsodia en Azul por primera vez el año pasado, algo despertó en mí. Algo que creía muerto». Elena observó a su padre con una mezcla de preocupación y curiosidad. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan humano. «¿Y qué vas a hacer?». Aurelio sonrió por primera vez en meses. «Voy a dirigir esa pieza. En el Palacio de Bellas Artes. Una sola noche». El silencio llenó la habitación como una nota sostenida. Sebastián finalmente levantó la vista de su teléfono, intrigado por la determinación en la voz de su abuelo. «Pero abuelo, tú no sabes dirigir música. Por eso contraté al maestro Joaquín Herrera. Empieza mañana». Elena sintió un escalofrío. Conocía esa mirada. Era la misma que había tenido su padre cuando decidió expandir el negocio a Sudamérica contra todos los consejos, o cuando apostó todo en tecnología verde antes de que fuera rentable. Cuando don Aurelio Mendoza tomaba una decisión, el universo tendía a reorganizarse a su alrededor. Pero esta vez era diferente. Esta vez, por primera vez en su vida, estaba persiguiendo algo que no podía comprarse con dinero. El timbre del penthouse resonó exactamente a las 9 de la mañana. Aurelio, ya vestido con un traje impecable a pesar de haber dormido apenas 3 horas, abrió la puerta personalmente. Frente a él se encontraba un hombre de complexión delgada, cabello completamente blanco y ojos que parecían haber visto 1000 primaveras musicales. Joaquín Herrera, de 68 años, cargaba un maletín de cuero gastado y una postura que aún conservaba la elegancia de sus años dorados dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional. «Don Aurelio, supongo». «Maestro Herrera, pase por favor». «¿Café?». Joaquín evaluó la opulencia del lugar con discreción. Había conocido a muchos hombres poderosos en su carrera, pero pocos habían pedido lecciones de dirección musical a su edad. «Su llamada me intrigó mucho, don Aurelio. En 40 años de carrera, nunca había recibido una solicitud así». Aurelio lo guió hasta el piano de cola. «Maestro, sé que debe parecerle una locura. Un viejo empresario que quiere dirigir una orquesta». «No me parece una locura», interrumpió Joaquín. «Me parece desesperado». El comentario tomó a Aurelio por sorpresa. Esperaba condescendencia, no comprensión. ¿Desesperado? Joaquín dejó su maletín y se acercó al piano, tocando suavemente las primeras notas de la Rapsodia en Azul. La música, don Aurelio, no es algo que se aprende por capricho.
Es algo que se siente aquí, se tocó el pecho, mucho antes de entenderse aquí, se tocó la cabeza. Si usted está dispuesto a pagarme una fortuna para enseñarle algo que debería haber aprendido de niño, es porque está desesperado por encontrar algo que el dinero no le ha dado. Aurelio se sentó pesadamente en su sillón de cuero. Tengo 75 años, maestro. Construí un imperio, crié 3 hijos, tengo 8 nietos. Pero cuando me despierto por las mañanas, siento un vacío que no sé cómo llenar. ¿Y por qué la Rapsodia en azul? Los ojos de Aurelio se iluminaron. La escuché por casualidad en la radio del auto. Nunca había prestado atención a la música clásica, pero algo en esa pieza, hizo una pausa, me recordó a mi juventud. A cuando tenía sueños que no tenían que ver con números en un balance. Joaquín asintió lentamente. Había visto esa mirada antes, en estudiantes jóvenes que descubrían su vocación musical. Pero nunca en un hombre de 75 años. Muy bien, don Aurelio. Le voy a enseñar a dirigir. Pero tengo una condición. Dígame. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Nada de presentaciones amateur o conciertos de beneficencia. Si quiere dirigir la Rapsodia en azul, lo va a hacer como debe ser, en el Palacio de Bellas Artes, con la Orquesta Sinfónica Nacional. Aurelio sintió que su corazón se aceleraba. ¿Es eso posible? Todo es posible, don Aurelio. La pregunta es, ¿está dispuesto a trabajar más duro de lo que ha trabajado en toda su vida? Por primera vez en años, Aurelio Mendoza sonrió con la alegría pura de un niño que acaba de descubrir su juguete favorito. Maestro, empecemos ahora mismo. Tres semanas habían pasado desde el inicio de las lecciones, y el Penthouse de Aurelio se había convertido en un conservatorio improvisado. El maestro Joaquín llegaba puntualmente cada mañana, y las tardes se extendían hasta altas horas con Aurelio practicando frente a un espejo, dirigiendo orquestas imaginarias. No, 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 gritaba Joaquín por 10ª vez esa mañana. La batuta no es una espada, don Aurelio. Es una extensión de su alma. Aurelio bajó los brazos, sudoroso y frustrado. Sus movimientos seguían siendo rígidos, empresariales, como si estuviera dirigiendo una junta directiva en lugar de una sinfonía. Maestro, llevo 3 semanas y siento que no avanzo nada. Porque sigue pensando como empresario. La música no se controla, se guía. No se domina, se seduce. En ese momento, Elena entró sin tocar, seguida de cerca por su hermano menor, Ricardo, de 48 años, y Sebastián. Papá, necesitamos hablar. Aurelio notó inmediatamente la tensión en sus rostros. ¿Qué pasa? Ricardo, siempre el más directo de sus hijos, fue al grano. Las acciones de la empresa han bajado un 15% desde que anunciaste tu retiro. Los inversores están nerviosos. Y hay rumores, añadió Elena, de que estás gastando una fortuna en este proyecto musical. Sebastián, que había estado observando las partituras esparcidas por toda la habitación, habló por primera vez. Abuelo, ¿es cierto que quieres tocar en Bellas Artes? Dirigir, no tocar. Y sí, es cierto. El joven de 23 años, recién graduado de Administración de Empresas, miró a su abuelo con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Sabes lo que eso significa? Bellas Artes no es cualquier lugar. Es el teatro más importante de México, completó Aurelio. Lo sé. El maestro Joaquín, que había permanecido en silencio, decidió intervenir. Señores, si me permiten. He estado trabajando discretamente con algunos contactos en la Orquesta Sinfónica Nacional. El director artístico está intrigado por la propuesta. Elena se volvió hacia él, sorprendida. ¿De verdad? Su padre tiene una presencia natural en el podio. Torpe aún, sí, pero hay algo en él, una pasión genuina que es difícil de ignorar. Ricardo sacudió la cabeza.
Papá, esto es ridículo. Tienes 75 años. ¿No puedes simplemente disfrutar de tu retiro como una persona normal? La pregunta flotó en el aire como una disonancia. Aurelio caminó hasta el ventanal y observó la ciudad que había ayudado a construir con sus inversiones y desarrollos. Ricardo, ¿sabes qué es lo que más me asusta? ¿Qué? No es fracasar en el escenario. Es darme cuenta de que he vivido 75 años sin conocerme realmente. Se volvió hacia su familia, y por primera vez, Elena vio lágrimas en los ojos de su padre. Construí todo esto para ustedes, para la familia. Pero nunca construí nada para mí. Nunca me pregunté qué me haría realmente feliz. Sebastián se acercó a su abuelo. ¿Y dirigir una orquesta te haría feliz? Aurelio sonrió a través de las lágrimas. No lo sé, mijo. Pero quiero averiguarlo. El maestro Joaquín tosió discretamente. Don Aurelio, tengo noticias. El director artístico de Bellas Artes ha accedido a reunirse con nosotros. Mañana a las 5. El silencio que siguió fue roto por el sonido del teléfono de Ricardo. Tras unos minutos de conversación tensa, colgó con el rostro pálido. Papá, tenemos un problema. La empresa constructora Vázquez acaba de retirar su inversión del proyecto de Santa Fe. Dicen que no confían en una empresa cuyo fundador ha perdido la cabeza. Por primera vez en semanas, Aurelio sintió el peso familiar de la responsabilidad empresarial. Pero esta vez, en lugar de correr a solucionarlo, respiró profundo y tomó su batuta. Mañana hablaremos con los de Bellas Artes. Pasado mañana, con los inversionistas. Elena lo miró con incredulidad. ¿En serio vas a priorizar esto sobre la empresa? Aurelio levantó la batuta y, por primera vez, su movimiento fue fluido, natural, como si hubiera dirigido orquestas toda su vida. Elena, por primera vez en 50 años, voy a priorizar mis sueños. El Palacio de Bellas Artes se alzaba majestuoso bajo el cielo dorado del atardecer capitalino. Aurelio caminaba nervioso por los pasillos de mármol, seguido del maestro Joaquín y, para su sorpresa, de Sebastián, quien había insistido en acompañarlos. Abuelo, respira, susurró el joven. Pareces más nervioso que cuando negociaste la fusión con Petromex. Esto es diferente, mijo. En los negocios, siempre supe que podía ganar. Aquí también puede ganar, interrumpió Joaquín. Pero solo si deja de pensar como empresario y empieza a sentir como músico. Los recibió maestra Carmen Delgado, directora artística del recinto, una mujer de 55 años con presencia imponente y ojos que parecían evaluar el alma de las personas. Don Aurelio, el maestro Herrera me ha hablado mucho de usted. Espero que cosas buenas, maestra. Carmen sonrió enigmáticamente. Cosas interesantes. Los guió hasta el escenario principal. Cuando las luces se encendieron, Aurelio se quedó sin aliento. 2000 butacas vacías lo observaban como ojos expectantes, y el escenario se extendía ante él como un océano de posibilidades. ¿Qué siente, don Aurelio?, preguntó Carmen. Aurelio subió lentamente al podio. Sus zapas de cuero italiano resonaron en la madera pulida del escenario. Siento terror y emoción, como cuando tenía 25 años y firmé mi primer contrato importante. ¿Y qué más? Aurelio cerró los ojos y extendió los brazos, imaginando la orquesta frente a él. Siento que he esperado toda mi vida para estar aquí. Carmen intercambió una mirada significativa con Joaquín. Don Aurelio, he visto muchos directores en este escenario. Algunos técnicamente perfectos pero sin alma. Otros con alma pero sin técnica. Usted, hizo una pausa, es una rareza. ¿En qué sentido? Tiene técnica terrible pero su presencia es magnética. Cuando está en el podio, uno quiere seguirlo, aunque no sepa hacia dónde. Sebastián, que había estado observando en silencio, se acercó al podio. Abuelo,
puedo subir. Aurelio le hizo una seña. Sebastián subió y miró hacia las butacas vacías. Nunca había estado en un lugar así. ¿Qué sientes? Como si todo fuera posible. Carmen sonrió. Exactamente. Se volvió hacia Aurelio. Maestro Herrera me ha propuesto algo inusual. Una noche especial, un concierto benéfico. Usted dirigiría la Rapsodia en Azul, precedida por algunas piezas más sencillas dirigidas por maestros invitados. El corazón de Aurelio se detuvo. ¿Es una propuesta real? Con condiciones. Tendría que pasar una audición con la orquesta completa. Los músicos tienen que sentir que pueden confiar en usted. Joaquín se adelantó. ¿Cuándo sería esa audición? En 2 semanas. Aurelio sintió que el mundo giraba a su alrededor. 2 semanas para prepararse para el momento más importante de su vida. Acepto. Carmen asintió. Hay otra cosa. Dado el interés mediático que esto generará, necesitamos que esté preparado para la atención pública. Este concierto no pasará desapercibido. Sebastián frunció el ceño. ¿Qué tipo de atención? Su abuelo se está convirtiendo en una figura pública. El empresario exitoso que abandona todo por la música. Los medios adoran este tipo de historias. Aurelio se sintió mareado. No había considerado las implicaciones mediáticas. Yo solo quiero dirigir la orquesta. Entiendo, pero la realidad es que este concierto será mucho más que eso. Será un símbolo. ¿De qué? Carmen lo miró directamente a los ojos. De que nunca es tarde para perseguir los sueños. Cuando salieron del Palacio de Bellas Artes, el sol ya se había ocultado tras los edificios del centro histórico. Sebastián caminaba en silencio junto a su abuelo. Abuelo, ¿tienes miedo? Aurelio se detuvo bajo una farola. Estoy aterrorizado, mijo. ¿Pero vas a seguir adelante? Aurelio miró hacia el palacio, sus cúpulas iluminadas contra el cielo nocturno. Sebastián, ¿sabes cuál es la diferencia entre un empresario exitoso y uno fracasado? ¿Cuál? El exitoso hace lo que tiene que hacer aunque tenga miedo. Sebastián sonrió. Entonces, abuelo, creo que vas a ser el mejor director de orquesta que México haya visto. Aurelio abrazó a su nieto, sintiendo por primera vez en años que no estaba solo en esta aventura imposible. La reunión familiar en la casa de Coyoacán había sido convocada como urgente por Elena. Alrededor de la mesa de caoba que había visto tantas celebraciones familiares, se habían reunido los 3 hijos de Aurelio, sus respectivos cónyuges y los nietos mayores de edad. Aurelio llegó tarde, directamente del ensayo, aún con la batuta en la mano y una sonrisa que contrastaba dramáticamente con los rostros serios que lo esperaban. Perdón por el retraso. Estuvimos trabajando en la sección de jazz de la Rapsodia y perdí la noción del tiempo. Papá, siéntate, dijo Elena con un tono que Aurelio no había escuchado desde que ella era adolescente. Tenemos que hablar. Roberto, el hijo del medio y director financiero de la empresa, desplegó una carpeta llena de documentos. Las pérdidas se están acelerando, papá. 3 clientes más cancelaron contratos esta semana. Ricardo añadió. Y el banco está preguntando por los gastos extraordinarios de tu cuenta personal. Aurelio se sentó lentamente, la realidad empresarial golpeándolo como una ola fría. ¿Cuánto hemos perdido? ¿En valor de acciones y contratos cancelados? Aproximadamente 50 millones de pesos en las últimas 6 semanas. La cifra flotó en el aire como una nota desafinada. Aurelio sintió el peso familiar de la responsabilidad, pero también algo nuevo, resistencia. ¿Y qué proponen? Elena se inclinó hacia adelante. Que canceles este experimento musical. Que vuelvas a la empresa, al menos parcialmente. Que demuestres que sigues siendo el don Aurelio Mendoza de siempre. ¿El de siempre?
El empresario exitoso, el patriarca responsable, el hombre que construyó todo esto. Aurelio miró alrededor de la mesa, viendo los rostros preocupados de su familia. Pero su mirada se detuvo en Sebastián, quien lo observaba con una expresión diferente. ¿Y tú qué opinas, mi hijo? Sebastián se revolvió incómodo antes de hablar. Abuelo, he estado pensando mucho desde que fuimos a Bellas Artes. ¿Y? Toda mi vida escuché historias de cómo construiste la empresa. Cómo trabajaste 16 horas diarias, cómo sacrificaste todo por el éxito. ¿A dónde quieres llegar? Sebastián miró a su padre Ricardo, luego a su tía Elena. Nunca escuché historias de cómo fuiste feliz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se puso de pie. Sebastián, tu abuelo fue feliz. Nos dio una vida maravillosa, educación, oportunidades. Les dio muchas cosas, tía. Pero, ¿fue feliz él? Todos los ojos se volvieron hacia Aurelio, quien había estado observando sus manos arrugadas. ¿Sabes qué es lo más triste, Sebastián? Que no sé responder esa pregunta. Se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al jardín donde había jugado con sus hijos décadas atrás. Construí todo esto porque creí que era lo correcto. Porque pensé que el éxito era lo mismo que la felicidad. ¿Y ahora qué piensas?, preguntó Roberto. Aurelio se volvió hacia su familia. Ahora pienso que tengo 75 años y una oportunidad de averiguar quién soy realmente. Ricardo golpeó la mesa. Papá, estás destruyendo lo que tardaste 50 años en construir. ¿Y qué si así fuera? La pregunta los tomó por sorpresa. ¿Perdón? ¿Qué si destrozo todo? ¿Qué si pierdo la empresa, el dinero, la reputación? ¿Qué si al final solo queda un viejo de 75 años que una vez dirigió una orquesta? Elena sintió lágrimas en los ojos. Papá, ¿por qué estás haciendo esto? Aurelio se acercó a su hija mayor y tomó sus manos. Porque por primera vez en mi vida, cuando me despierto por las mañanas, tengo ganas de empezar el día. En ese momento, el teléfono de Aurelio sonó. Era el maestro Joaquín. Don Aurelio, tengo noticias importantes. La audición se adelantó. Es mañana. Aurelio sintió que se le cortaba la respiración. ¿Mañana? El director de la orquesta tuvo un cambio de agenda. Es mañana a las 8 de la noche, o tendremos que esperar 3 meses. Aurelio miró a su familia reunida, vio las caras de preocupación, decepción y, en el caso de Sebastián, esperanza. Maestro, ahí estaré. Cuando colgó, Elena lo miró con desesperación. Papá, la junta de socios es mañana también. A las 7 de la noche. Aurelio sintió que el universo lo ponía a prueba. ¿No se puede cambiar? Llevan 2 semanas organizándola. Si no apareces, van a interpretar que has abandonado completamente la empresa. La decisión más difícil de su vida lo miraba fijamente. Por un lado, 50 años de trabajo y la estabilidad de su familia. Por el otro, un sueño de 75 años y la posibilidad de conocerse realmente. Familia, necesito pensarlo. Sebastián se puso de pie. Abuelo, ¿puedo acompañarte a casa? En el auto, mientras cruzaban la ciudad nocturna, Sebastián rompió el silencio. ¿Qué vas a hacer? Aurelio manejaba lentamente, perdido en pensamientos. No lo sé, mijo. Por primera vez en mi vida, realmente no lo sé. ¿Puedo decirte algo? Claro. Toda mi vida quise ser como tú. Exitoso, respetado, poderoso. Aurelio sonrió tristemente. ¿Y ahora? Ahora quiero ser como el hombre que conocí en Bellas Artes. El que tenía miedo pero estaba dispuesto a intentarlo de todas formas. Aurelio se detuvo en un semáforo en rojo y miró a su nieto. ¿Sabes qué, Sebastián? Creo que mañana voy a descubrir quién soy realmente.
El escenario del Palacio de Bellas Artes nunca había parecido tan inmenso. Aurelio se encontraba en el podio, sudando a pesar del aire acondicionado, mientras frente a él se extendían 80 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad, escepticismo y, en algunos casos, franca incredulidad. Eran las 8:15 de la noche. Aurelio había llegado 15 minutos tarde después de una reunión desastrosa con los socios de la empresa, donde había intentado explicar su ausencia parcial y solo había conseguido generar más desconfianza. El maestro Joaquín estaba sentado en primera fila, con el director artístico de la orquesta, maestro Fernando Solís, un hombre de 60 años cuya reputación era tan sólida como su expresión era impenetrable. Don Aurelio, dijo el maestro Solís, entiendo que quiere dirigir la Rapsodia en Azul. Sí, maestro. ¿Sabe que es una de las piezas más complejas del repertorio sinfónico moderno? Aurelio asintió, aunque sintió que su confianza se desvanecía como el humo. Empecemos con algo más sencillo. ¿Conoce el Danubio Azul de Strauss? He estado estudiándolo. Perfecto. Solís hizo una seña a la orquesta, que preparó sus instrumentos con la precisión mecánica de décadas de experiencia profesional. Aurelio levantó la batuta. Por un momento, el silencio fue absoluto. Entonces, comenzó el movimiento descendente que había practicado miles de veces frente al espejo, pero sus músculos se tensaron, su respiración se aceleró, y el primer acorde salió descoordinado. Se detuvo. La orquesta lo miró expectante. Perdón. Empecemos de nuevo. Intentó una segunda vez. Luego una tercera. Cada vez, la coordinación entre sus gestos y la música era más errática. Podía ver la frustración creciente en los rostros de los músicos. El maestro Solís se puso de pie. Don Aurelio, quizás deberíamos. No. La voz de Aurelio resonó en el teatro con una autoridad que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Maestro, deme una oportunidad más. Pero con la Rapsodia en Azul. Don Aurelio, si no puede dirigir Strauss. No estoy aquí por Strauss. Aurelio se volvió hacia la orquesta, y por primera vez esa noche, no vio músicos escépticos sino seres humanos que, como él, habían dedicado sus vidas a algo que amaban. Señores, sé que esto les parece ridículo. Un viejo empresario que quiere jugar a ser director de orquesta. Algunos músicos intercambiaron miradas incómodas. Tienen razón. Es ridículo. Pero déjenme contarles algo. Aurelio bajó del podio y caminó entre los músicos, algo completamente inusual en una audición formal. Yo construí rascacielos, centros comerciales, desarrollos habitacionales. Construí cosas que van a durar cientos de años. Pero nunca, en 50 años de trabajo, sentí lo que siento cuando escucho la Rapsodia en Azul. Se detuvo frente a la sección de cuerdas. Cuando era niño, mi madre me cantaba antes de dormir. Era pobre, trabajaba limpiando casas, pero tenía una voz que podía calmar cualquier tormenta. Murió cuando yo tenía 12 años, y desde entonces, nunca volví a escuchar música de verdad. Los músicos comenzaron a prestar atención de una manera diferente. Hasta hace 6 meses. Hasta que escuché esa pieza y recordé cómo se sentía tener el alma llena de algo hermoso. Regresó al podio. No sé si puedo dirigirlos bien. Probablemente no. Pero sé que puedo sentir cada nota de esa pieza como si fuera parte de mí. Levantó la batuta una vez más. Una vez más, por favor. Esta vez, cuando comenzó el movimiento inicial, no pensó en técnica ni en coordinación. Pensó en su madre, en su voz dulce, en los sueños que había abandonado para construir un imperio. La orquesta comenzó a tocar, y algo mágico ocurrió. Los gestos de Aurelio seguían siendo imperfectos, pero había una sinceridad en ellos, una vulnerabilidad que la música abrazó como una madre abraza a un hijo perdido. La Rapsodia en Azul comenzó a fluir, no perfectamente, pero con una emoción tan cruda y honesta que algunos músicos sintieron escalofríos.
Cuando la pieza terminó, el silencio llenó el teatro como una bendición. El maestro Solís se acercó lentamente al podio. Don Aurelio, técnicamente, esa fue una de las peores interpretaciones que he escuchado en 30 años. El corazón de Aurelio se hundió. Pero también fue una de las más honestas. Se volvió hacia los músicos. ¿Qué opinan ustedes? Para sorpresa de todos, fue María Elena Vázquez, la primera violinista y una de las músicas más respetadas de México, quien habló primero. Maestro Solís, yo he tocado esa pieza cientos de veces. Nunca la había sentido así. Otros músicos asintieron, y gradualmente se fue formando un consenso silencioso pero poderoso. El maestro Solís miró a Aurelio con una expresión que había cambiado completamente. Don Aurelio, la orquesta acepta trabajar con usted. Aurelio sintió que las piernas le temblaban. ¿De verdad? Pero con condiciones. Tendrá que ensayar con nosotros 3 veces por semana durante las próximas 6 semanas. Y tendrá que confiar en nosotros tanto como nosotros confiamos en usted. Acepto cualquier condición. María Elena se acercó al podio. Don Aurelio, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Por qué esto es tan importante para usted? Aurelio miró hacia las butacas vacías del teatro, imaginando por un momento que estaban llenas de gente que había venido a escuchar su sueño hecho realidad. Porque tengo 75 años y acabo de descubrir que hay una diferencia entre estar vivo y vivir realmente. En ese momento, su teléfono vibró insistentemente. Era Elena. Papá, ¿dónde estás? Los socios están furiosos. Han estado esperando 2 horas. Aurelio miró su reloj. Las 10:30 de la noche. Elena, diles que mañana hablaremos. Papá. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Martínez y Herrera están hablando de una moción de no confianza. Por primera vez en su vida empresarial, Aurelio Mendoza colgó el teléfono sin resolver un problema de negocios. Se volvió hacia la orquesta. Señores, ¿cuándo es nuestro primer ensayo? El maestro Solís sonrió por primera vez esa noche. Mañana, a las 7 de la tarde. El 15 de diciembre de 2024, el Palacio de Bellas Artes brillaba como una joya en el corazón de la Ciudad de México. Las 2000 butacas estaban completamente ocupadas, y había una fila de personas esperando boletos de última hora que no existían. Los medios nacionales e internacionales habían convertido el evento en algo mucho más grande de lo que Aurelio había imaginado. La historia del empresario que lo dejó todo por la música había capturado la imaginación del mundo. En su camerino, Aurelio se ajustaba la corbata blanca del frac con manos temblorosas. 6 semanas de ensayos intensivos habían mejorado considerablemente su técnica, pero la magnitud del momento lo abrumaba. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Sebastián, elegantemente vestido, con una sonrisa nerviosa. Abuelo, ¿cómo te sientes? Como si fuera a vomitar, a desmayarme y a volar al mismo tiempo. Sebastián se sentó a su lado. La familia está toda aquí. Papá, tía Elena, tío Roberto, todos los primos, hasta la abuela Marta vino desde Guadalajara. Aurelio sintió una punzada de emoción. ¿Elena también? También. Aunque sigue preocupada por la empresa. Durante las últimas 6 semanas, la situación empresarial había empeorado. 3 socios importantes habían retirado sus inversiones, y los medios especializados hablaban del declive del Imperio Mendoza. Pero Aurelio había tomado una decisión que sorprendió a todos, había puesto sus acciones en fideicomiso y había nombrado a un consejo directivo temporal. Dile que después del concierto hablaremos de todo. Pero que esta noche, solo quiero ser músico. Otro golpe en la puerta. Era el maestro Joaquín, con su propio frac y una expresión de orgullo paternal. Don Aurelio, es hora. ¿Joaquín? Sí. Gracias por creer en mí cuando ni yo mismo lo hacía.
Gracias a usted por recordarme porque me hice músico. Salieron del camerino y caminaron por los pasillos que Aurelio había recorrido tantas veces durante los ensayos, pero que esa noche parecían diferentes, más sagrados. En las bambalinas, podía escuchar el murmullo de la multitud. El maestro Solís se acercó. Don Aurelio, la orquesta está lista. ¿Cómo se siente? ¿Preparado? ¿Nervioso? ¿Aterrorizado? Solís sonrió. Perfecto. El miedo significa que le importa. María Elena Vázquez, la primera violinista, se acercó con el resto de la orquesta formada detrás de ella. Don Aurelio, queremos que sepa que para nosotros ha sido un honor trabajar con usted estas semanas. El honor ha sido mío. Pase lo que pase ahí afuera, usted ya ganó. Las luces del teatro se atenuaron, y el presentador comenzó su introducción. Aurelio cerró los ojos y por un momento, sintió la presencia de su madre, como si estuviera sentada en primera fila, esperando a escucharlo dirigir. «Es hora», susurró Joaquín. Aurelio caminó hacia el escenario. Cuando apareció bajo las luces, el aplauso fue ensordecedor. 2000 personas se pusieron de pie, no solo por cortesía, sino por respeto hacia un hombre que había tenido el valor de perseguir un sueño imposible a los 75 años. Se acercó al podio y miró hacia el público. En la quinta fila pudo ver a su familia. Elena lloraba, Ricardo lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación, Sebastián le hacía una seña de apoyo con el pulgar levantado. La orquesta tomó sus posiciones. El silencio fue absoluto. Aurelio levantó la batuta, y por un momento que pareció eterno, se quedó inmóvil. Toda su vida pasó frente a sus ojos, el niño pobre que había perdido a su madre, el joven ambicioso que había construido un imperio, el padre que había sacrificado tiempo por dinero, el abuelo que finalmente había encontrado su alma. Entonces, comenzó el movimiento descendente que había practicado 1000 veces, y la Rapsodia en azul de George Gershwin comenzó a llenar el teatro más importante de México. Esta vez no hubo vacilación, no hubo nervios técnicos. Cada gesto era una extensión de su corazón, cada movimiento de la batuta era una palabra en un idioma que finalmente había aprendido a hablar. La orquesta respondió como nunca antes. María Elena tocaba su violín con lágrimas en los ojos, la sección de viento se elevaba como pájaros en vuelo, y el piano solista dialogaba con las cuerdas en una conversación que parecía venir directamente del cielo. En el público, las personas habían dejado de ser una audiencia para convertirse en testigos de algo extraordinario. No era solo música, era la materialización de un sueño, la prueba viviente de que nunca es tarde para descubrir quién se es realmente. Cuando llegaron al clímax de la pieza, Aurelio sintió que su corazón se expandía hasta llenarse de toda la música del universo. Sus brazos se movían como si hubiera dirigido orquestas durante décadas, y la sala entera parecía respirar al ritmo de la sinfonía. La pieza se acercaba a su final. Los últimos acordes resonaron en el teatro como una bendición, y cuando la música se detuvo, el silencio que siguió fue tan perfecto que parecía parte de la composición. Entonces, como un trueno, el aplauso estalló. Las 2000 personas se pusieron de pie de nuevo, pero esta vez el aplauso no cesaba. 5 minutos, 10 minutos. Flores llovían sobre el escenario, y Aurelio, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se volvió hacia la orquesta para agradecer. En ese momento, cuando se giraba hacia el público para hacer su reverencia final, sintió una presión extraña en el pecho. Un dolor súbito que se irradió por su brazo izquierdo. Su último pensamiento consciente fue que había valido la pena cada segundo de espera. Aurelio Mendoza colapsó en el podio del Palacio de Bellas Artes, con el sonido del aplauso más sincero de su vida aún resonando en sus oídos. El cementerio de San Ángel estaba inusualmente lleno para un martes por la mañana. No era el funeral, ese había sido 3 meses atrás, con una multitud que incluía desde empresarios hasta músicos callejeros, sino el día en que se inauguraba el monumento que la familia había mandado construir. Sebastián,
ahora de 24 años y oficialmente a cargo de la reestructuración de las empresas Mendoza, estaba de pie frente a la lápida de granito negro donde se leía: Aurelio Mendoza, 1949 a 2024, empresario, patriarca, soñador. Pero lo que hacía especial el monumento no eran las palabras, sino el pequeño código QR grabado en la piedra. Cualquiera que lo escaneara podía escuchar la grabación completa de aquella noche en Bellas Artes. ¿Sabes qué es lo más increíble, abuelo?, murmuró Sebastián, como había hecho cada martes durante los últimos 3 meses. Que tu historia no terminó cuando tu corazón se detuvo. Era cierto. El video de la presentación se había vuelto viral, visto por más de 50 millones de personas en todo el mundo. Habían creado documentales, escrito artículos, y la Universidad Nacional había establecido la Beca Aurelio Mendoza para empresarios mayores de 60 años que quisieran estudiar artes. Elena se acercó, cargando un ramo de flores blancas. ¿Hablando solo otra vez? Hablando con él. Es diferente. Elena sonrió. Los últimos 3 meses habían sido difíciles para toda la familia, pero especialmente reveladores. La empresa había sufrido, sí, pero de formas inesperadas había encontrado nuevos inversionistas atraídos precisamente por la historia de Aurelio. ¿Sabes qué me dijo María Elena Vázquez ayer? ¿La violinista? Me dijo que la orquesta quiere hacer un concierto anual en memoria de papá. Cada diciembre de 2015, la Rapsodia en Azul. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Le habría encantado eso. En ese momento llegó el maestro Joaquín, caminando lentamente pero con la misma elegancia de siempre. A sus 68 años, se había convertido en una especie de guardián de la memoria de Aurelio. Buenos días, familia. Maestro Joaquín, gracias por venir. Vengo cada martes. Es mi forma de agradecerle. ¿Agradecerle qué? Joaquín se acercó a la tumba y dejó una partitura enrollada. Por recordarme que la música no es solo técnica. Es coraje. Se volvió hacia Sebastián. ¿Cómo va la empresa? Mejor de lo esperado. Resulta que la historia del abuelo inspiró a muchos inversionistas. Tenemos 3 proyectos nuevos, todos relacionados con espacios culturales. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Sebastián miró la lápida de su abuelo. Aprendiendo a ser valiente. ¿En qué sentido? Decidí estudiar música también. Administración en las mañanas, conservatorio en las tardes. Elena lo miró sorprendida. ¿En serio? El abuelo me enseñó que nunca es tarde para descubrir quién eres. Pero yo tengo ventaja, empiezo a los 24, no a los 75. Joaquín sonrió con orgullo. ¿Y qué instrumento? Piano. Quiero aprender a tocar la Rapsodia en Azul. En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando el momento perfecto, comenzó a sonar música desde algún lugar cercano. Era un músico callejero que había puesto un pequeño sistema de sonido y estaba tocando, precisamente, la Rapsodia en Azul. Se acercaron al músico, un hombre de unos 40 años con guitarra y armónica, que había adaptado la pieza sinfónica para instrumentos simples. Disculpe, le dijo Elena, ¿por qué está tocando esa pieza? El músico sonrió. ¿No saben? Es el aniversario de 3 meses de la presentación del señor Mendoza. Varios músicos callejeros decidimos tocarla hoy en diferentes partes de la ciudad. ¿La conocía? Todo músico en México conoce esa historia, señora. Un hombre que lo dejó todo por un sueño y se murió cumpliéndolo. Es la historia más hermosa que he escuchado. Sebastián se acercó al músico. ¿Puedo acompañarlo? ¿Sabe tocar? Estoy aprendiendo. El músico le pasó una armónica extra. La música es para compartirse, joven.
Durante los siguientes 20 minutos, frente a la tumba de Aurelio Mendoza, sonó una versión improvisada de la Rapsodia en Azul tocada por un músico callejero, un joven empresario aprendiz de músico, y acompañada por los aplausos de una pequeña multitud que se había acercado atraída por la música. Cuando terminaron, Elena tenía lágrimas en los ojos. Papá habría amado esto. Joaquín asintió. ¿Sabe qué creo? Creo que don Aurelio logró algo que muy pocos empresarios logran. ¿Qué? Construyó algo que va a durar para siempre. ¿La empresa? No. La inspiración. Mientras se alejaban del cementerio, Sebastián se volvió una última vez hacia la tumba de su abuelo. Gracias por enseñarme que el éxito no se mide en lo que acumulas, sino en el coraje que tienes para perseguir lo que te hace feliz. El viento movió las flores sobre la tumba, y por un momento, Sebastián hubiera jurado que escuchó el eco de una batuta marcando el compás de una sinfonía eterna. Aquella noche, en 5 ciudades diferentes de México, orquestas juveniles tocaron la Rapsodia en Azul. Y en algún lugar del universo, un empresario de 75 años sonreía, sabiendo que algunos sueños nunca mueren, simplemente se convierten en sinfonías que otros aprenden a dirigir.